Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos al canal. En este video vamos a desarrollar este problema geométrico muy interesante en el cual nos dicen que la longitud del segmento CD vale 2 unidades y nos piden calcular la medida del segmento AB. Nos dan algunos datos como ángulos dentro de la figura y las claves. Bueno, antes de empezar a desarrollar el problema les invito a intentar desarrollarlo para que puedan ustedes encontrar sus inquietudes y puedan mejorar con este tipo de problemas. Bien, entonces vamos a pasar a la solución. Vamos a colocar el dato que nos dicen que la longitud de CD es 2. Dicen que este segmento CD es 2 unidades. Por cierto, es una altura dentro de un triángulo. Y nos piden calcular el segmento A. Para desarrollar este problema, nosotros vamos a utilizar algunos conceptos que tiene el triángulo isósceles. Entonces vamos a dibujar por acá un triángulo isósceles. Bien, tenemos el triángulo isósceles. El triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos ángulos iguales y los lados opuestos a esos ángulos son lados iguales. Por ejemplo, este lado tiene una medida de A que se pone alfa, entonces el otro lado opuesto al otro ángulo alfa también mediría A unidades. Una característica del triángulo isósceles es que si de los vértices que contienen a los ángulos iguales trazamos las alturas, por ejemplo esta altura, y de este vértice igual, entonces estas alturas miden lo mismo. Bien, entonces en la figura nosotros vamos a encontrar un triángulo isósceles. Si nosotros nos fijamos en el triángulo EAD, vamos a descubrir que ese triángulo es isósceles porque tenemos un ángulo de 20 grados, tenemos un ángulo de 80 y en todo triángulo sabemos que la suma de ángulos debe de ser 180 grados. Por lo tanto, este ángulo se conoce y sería pues 80 grados. Entonces el segmento AE con el segmento DE son iguales, ¿no? No sabemos su medida, pero si esta, por ejemplo, tiene una medida de B unidades, esta también tiene B unidades. Si nosotros aplicamos la propiedad que mencionamos en el triángulo isósceles, ¿no? Que las alturas de los vértices en donde están los ángulos iguales son lo mismo, entonces al trazar esta altura que parte desde el vértice A va a tener que medir también 2 unidades. Esto nos ayuda muchísimo en cuanto a la resolución del problema, porque si nosotros completamos ángulos, vamos a reconocer inmediatamente que este ángulo de acá, este ángulo pequeñito, mide 10 grados. Porque este triángulo que voy a sombrear es un triángulo pues rectángulo en donde uno de sus ángulos es 80, por ende el otro ángulo debe de ser 10 grados para que completen los 90 grados. Asimismo, al trazar esa altura, nosotros hemos comprometido al lado X que sea hipotenusa de un triángulo rectángulo en donde se conoce un lado y un ángulo. Entonces X se puede calcular. Voy a extraer el triángulo rectángulo que hago mención. Entonces acá tenemos el triángulo en donde este vértice viene a ser A, este vértice de acá viene a ser B, este vértice viene a ser, por ejemplo, le podemos poner F, que sería pues este de acá. Vamos a completar los ángulos. Este ángulo de acá viene a ser 50 más 10, es decir, 60 grados. Y si nosotros completamos este ángulo tiene que ser 30, para que con 60 den sumado 90 y con este 90 de acá de 180 grados. El segmento AF mide 2 unidades y AB es lo que nos piden, ¿no? Que sería X. Si aplicamos un poco de resolución de triángulos o conociendo el triángulo de 30 y 60, nosotros vamos a decir que X es igual a 2 veces la secante de 60. Entonces X va a ser igual a 4 porque la secante de 60 viene a ser 2. Entonces esa longitud que nos pedían hallar es 4 unidades. Y según las claves viene a ser Bueno, espero que el problema te haya salido. Si encontraste otra forma de hacerlo, te invito a compartirlo. Con esto estoy dejando el final de este video. Quería compartir este problema que parece interesante y que nos ayuda un poco más a entrar más en el mundo de la geometría. Y bueno, conmigo sería hasta un próximo video.